Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que gracias a la Corporación Unir Café Francesca sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan a Facebook y YouTube. Les invitamos a que nos visiten también en nuestra página web www.hojaderutaec.com. Y también les invitamos a que se bajen nuestra aplicación en Google Play, que es Radio Hoja de Ruta. Damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, agradeciéndole el que haya aceptado esta entrevista para conversar de un tema que siempre se hace, digamos que es la noticia del momento, pero luego dejamos ahí y después nos olvidamos. Y después ya vienen otras cosas, viene el llamado a consulta popular, viene las peleas entre los políticos. Pero, ¿qué pasa con estos casos? Un abuso sexual en un colegio de Quito. O sea, dejamos ahí, no investigamos, dejamos que las cosas pasen y, y no mejoramos en nada, no prevenimos nada. Ese tema justamente es lo que tenemos que cambiar de alguna manera y para eso hemos invitado hoy a la abogada. Está mal no se me cambió la claqueta. Esto de a veces de estar solito es medio complicado, así que pedimos mil disculpas. Estamos con la doctora Sibel Martínez, con quien vamos a conversar sobre este tema. ¿Por qué no, no es un tema que se dé seguimiento o un tema que, que acapare los grandes noticieros de este país? Muy buenos días, estimada doctora. Muy buenos días, César. Para mí siempre es un gusto poder conversar con usted y le agradezco mucho el que se interese por este tema. Un tema que, como usted bien comenta, al tratarse de niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy son la última rueda del coche de este país, no están siquiera en el imaginario del gobierno, ¿no? Me Ujú. refiero a su protección, su garantía de derechos. Y de repente pasan estas cosas y como somos de un solo hervor, nos morimos de las iras en las redes uno o máximo 2 días y ahí queda el tema, ¿no? Pero la realidad es terrible, es tremendamente preocupante, porque hablamos desde el 2014 a la fecha de más de 14.000 casos eh, que han sido, por un lado, conocidos en el sistema educativo y otros perpetrados en el sistema educativo. Entonces, hablamos de el abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes como algo natural, normal en esta sociedad. Y eso es algo que nos debe preocupar enormemente. Totalmente, estimada doctora. Pero, a ver, yo lo que no entiendo, y eso siempre me he preguntado es, a ver, se supone que tenemos un departamento en cada uno de los colegios, al menos así está en el colegio de mis hijos, hay un departamento que se llama el DESE. Se supone que es un departamento en el que primero es para prevenir, para investigar, para ver qué es lo que está pasando con los alumnos. Pero en este caso, de acuerdo a la denuncia, en lugar de investigar, se tapa. ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, ¿por qué en vez de que estos entes,
departamentos deberían ser los primeros preocupados en que estas cosas no pasen, se trate de tapar por el prestigio del colegio, como han dicho. Verá, cuando nosotros comenzamos a observar la Comisión Ampetra en el 2017, eh, también tenemos mala memoria, entonces que hay que recordar a quienes nos escuchan. En el 2017, ¿no? Nos quedamos atónitos cuando efectivamente hubo una situación muy compleja en el país, que comenzó por el Principito, este niñito de 5 años que fue abusado sexualmente en la Condamine, y claro que causó de verdad, ¿no? Asombro y que motivó incluso a que se movilizaran al menos 500 personas en su momento. En ese interín salieron a la luz los 41 niños de Ampetra, que todos sabemos, ¿no es cierto?, fueron abusados sexualmente por su profesor de ciencias naturales. Eh, y ahí reventó este tema, un tema que estaba, si usted quiere, escondido bajo la alfombra y todo el mundo, o las autoridades del momento, como que empujaban para que no salga, ¿no es cierto? Se crea la comisión Ampetra por esta presión social y en esta comisión Ampetra que finalmente resultó que el ministro de la época, que conocía el señor Augusto Espinosa, economista Augusto Espinosa, resultó ser el niño que había que proteger en esa comisión que se creó, ¿no? Porque fue a destiempo, porque si bien hubo responsabilidad, al final del día no se le pudo seguir ni siquiera juicio político. Y claro, él era asambleísta en su momento, de hecho era presidente de la Comisión de Educación. Educación. Quiero llamar a colación todo este tema, porque en ese momento, cuando nosotros estuvimos ahí, luego renunciamos, ¿no? Justamente por estas malas mañas, ¿no? De tratar de proteger no a los niños, sino a los adultos en ese momento que formaban parte de estos temas. Veíamos algunos patrones recurrentes. Y uno de ellos, por ejemplo, es que los DESES, hasta el día de hoy, tienen personal insuficiente. Hablamos de un personal DESE por cada 1.000 estudiantes. Un personal DESE, o sea, una persona por cada 1.000 estudiantes no va a saber siquiera lo que va a suceder. Pero si recién estamos viendo una noticia que nos llama la atención, pero traigo a colación porque podemos hacer una comparación, y es efectivamente los guías penitenciarios, ¿no es cierto? Nos llama la atención porque son 26, estaban a cargo un guía penitenciario por cada 26 presos. Ahora, usted imagine, guardando totalmente las distancias y entendiendo que los niños, niñas y adolescentes merecen una protección especial y reforzada, que en cada, digamos, espacio educativo, por cada 1.000 estudiantes haya una persona que los cuide y que esté tratando de prevenir hechos de violencia. No va a pasar nada, efectivamente, como no pasa hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los patrones que encontramos respecto a este tema. El otro, usted muy bien lo ha dicho, ¿no es cierto? La reputación, el buen nombre de autoridades, de las entidades educativas por encima de esta protección integral que los niños merecen. Es decir, terminan viendo incluso en las víctimas y sus familias las razones por las cuales merecen ser agredidas y así justificando esta inacción y, por supuesto, ¿no? Tratando de relevar una reputación que no tiene razón de ser, porque si de verdad, además tendríamos que cambiar el chip como sociedad, porque si de verdad entenderíamos lo que es la protección integral de los niños, exigiríamos que todos los colegios, por ejemplo, hagan medición con índices de violencia para poder disminuir esos índices de violencia y no traten de tapar todo, ¿no es cierto? Como lo hacen hasta ahora. Claro. Ahora, ¿cuál es la misión del Ministerio de Educación en estos casos, estimada doctora? Porque, a ver, lo único que hacen es, bueno, se remueve a la directora, pero y la investigación y cuál va a ser el trabajo para que esto no vuelva a suceder. Pero la calentura no está en las sábanas y es verdad, ¿no? O sea, con remover a una autoridad no cambia la cultura escolar en materia de violencia. Y lo que hay que hacer es, exacto, tratar de que cambie esa cultura escolar en materia de violencia. Para lograrlo, efectivamente tenemos primero que poner en el centro a los niños, ¿no? Entender que la escuela debe ser un lugar de referencia, el segundo lugar de socialización después de la casa. Y por lo tanto los niños ahí tienen que aprender no solamente a llevarse bien, sino también a respetar y defender sus derechos, algo que tampoco pasa. Por lo tanto, hay algunas cosas que hacer mirando desde la integralidad, ¿no? Entonces, no es solamente el ministerio, porque los niños, niñas y adolescentes también tienen un sistema de protección que tiene que trabajar de manera conjunta, integrada, ¿no es cierto? Holística. Y tampoco pasa.
Pero el ministerio como tal tiene ciertas obligaciones. En el 2021 se realizaron algunas reformas a la LOEI. Y mire, yo después de 10 años de trabajar en esto, como Fundación Rescate Escolar, hemos presionado y se logró incidir, entre otras organizaciones, a que, por ejemplo, se defina en estas nuevas reformas lo que es acoso escolar, lo que es el hostigamiento académico. Para quien no sabe, el hostigamiento académico es ese maltrato cruel, reiterado, que exhibe una autoridad o un docente a uno o varios alumnos con el fin, y alumnas, con el fin de ningunearlos, maltratarlos, menoscabarlos, ¿no es cierto? Y es una forma de violencia muy difícil de diagnosticar, porque el que tiene el poder es el adulto, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, con tomarle pruebas reiteradamente, ¿sí? Una forma muy sutil de agredir, pero ese tipo, o bromas que dejan de ser bromas y cosas así. Pero bueno, se hizo este tema, se determinó lo que era el conflicto escolar, se estableció como obligatoriedad que el Ministerio de Educación debía establecer o diseñar e implementar un plan contra la violencia escolar. Esto no lo ha hecho. Los colegios tienen la obligación de implementar verdaderos mecanismos de prevención, atención y reparación integral de toda forma de violencia que se suscita en el espacio educativo. Cuando hablo de espacio educativo no solamente hablo de las escuelas, también de sus alrededores, porque ahora hay un fenómeno tan grave como el crimen organizado que también afecta a las escuelas. Entonces es todo, ¿no es cierto?, una visión integral. Esto tampoco se ha hecho. Entonces no se cumple la norma, que es algo que le corresponde al Ministerio de Educación. Pero también debemos recordar que hay varios organismos internacionales que también se han pronunciado, y entre ellos tenemos una sentencia bochornosa como la que es la sentencia de Paola Guzmán, ¿no? Esa adolescente que ingirió diablillos después de ser abusada sexualmente por el rector, que quedó embarazada, el médico de la institución también quiso abusar de ella. O sea, algo terrible, bochornoso. Ahí también se dan recomendaciones y se dice lo que tiene que hacer. Esto es obligatorio. Tampoco se ha hecho. Entre las cosas que establece la sentencia es, por ejemplo, implementar educación sexual integral basada en evidencia científica como una forma de prevención de la violencia sexual. Tampoco es implementado. Entonces, el ministerio está incumpliendo lo que tendría que hacer. Human Rights Watch también hizo digamos, informe y emitió recomendaciones. Y la Comisión AMPETRA también lo hizo. Y como no es un informe vinculante, nadie se ha hecho cargo de este tema. Y en efecto, estamos a la deriva. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿No es cierto? Efectivamente, lo que deberíamos hacer, o lo que el ministerio debería hacer como política, es propender o apuntar a que se cambie la cultura escolar en materia de violencia. Es decir, que se proteja a las víctimas, los adultos seamos buenos modelos de comportamiento, que los niños, niñas, adolescentes, cuando son agresores, tengan posibilidad de cambio. Porque hablar de violencia escolar es, ¿no?, una gama de diferentes tipos de violencia. Imagínense, en el caso que nos compete ahora, que estamos conversando, quienes abusan sexualmente, quienes violan a esta adolescente, son dos adolescentes. Eso dice mucho de lo que está sucediendo. Pero mire, cuando pasó la Comisión AMPETRA, yo decía algo que lo vuelvo a repetir. Y creo que dos cosas hay que poner énfasis, que también he comentado. La una es que si no se hace nada y se destapa esta ola de grillos como se hizo, en donde pudimos establecer además que había polivictimización, lo que quiere decir que las escuelas, como no son lugares de referencia, ofrecen ambientes poco protectores e indiferentes, cualquier tipo de violencia puede suscitarse ahí. Y mire usted, cuando pasó el tema de AMPETRA, nos dimos cuenta, como otro patrón recurrente, que había polivictimización, es decir, uno o varios agresores, ¿sí?, veían la posibilidad de violentar sexualmente a varios niños, porque nadie les controlaba. Había que descartar entonces redes de pederastía y pornografía infantil, algo que tampoco se hizo, porque en el tránsito o estos agresores tenían en su poder videos, tenían en su poder este tipo, fotografías y todo, de los niños que abusaban. Y eso se descartó, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro, si no hacemos absolutamente nada para detener la violencia escolar, incluido el abuso sexual, ¿sabe la única forma de violencia que nos falta ver y ojalá no suceda en este país? Es una matanza. Ajá. Que son las que se han visto, ¿no es cierto?, fuera, en Estados Unidos o en otros lugares.
¿ya? pero que estamos dando instrumentos ahora por discutiendo si es que tenemos o no el porte libre de armas, ¿no? Imagínese usted, para cuando estos niños que no han sido contenidos, que no han sido, ¿no es cierto?, protegidos en este espacio educativo, sientan sed de venganza y arremetan contra todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos ser tan negligentes como sociedad, como autoridades, para esperar que algo así pase y recién ahí ponernos a tono? Ojalá, ¿no? Porque si algo ya ha pasado que es terrible, que es el abuso sexual en el sistema educativo, más de 14.000 casos, como le decía, 4.000 casos específicamente por parte de docentes, de autoridades, de propios alumnos, contra niñas, sobre todo niñas o niños también. Si eso ya ha pasado y no hemos tenido la necesidad de hacer algo para mejorar esta situación, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué esperamos? ¿Cómo se crían estos niños? ¿Desde dónde se afirman? ¿Cómo se construyen? Es la pregunta, frente a tanta violencia. Totalmente. Doctora, quisiera su opinión sobre, a ver, teníamos una Secretaría de Derechos Humanos, hoy tenemos un Ministerio de la Mujer. ¿Y en qué va a ayudar para este caso o para estos casos un Ministerio de la Mujer? Digamos, ¿va a tener esas funciones? ¿Va a tener el presupuesto? ¿Va a hacer algún tipo de política pública como para ayudar también a al sistema educativo a que cambien las cosas? ¿Qué opina usted de esta creación de este Ministerio de la Mujer? Bueno, yo soy muy tajante en esto y lo voy a decir, no he querido pronunciarme, porque a ratos, digamos también desde el movimiento feminista, entendiendo que todo es una lucha, ¿no? Ujú, Hay ciertas feministas, amigas, compañeras que ven esto como una ganancia. Yo no lo veo así. Y no lo veo así porque creo que no hay que hacer el juego a un gobierno neoliberal que al final del día poco o nada les importan los derechos de las personas. Entonces, tanto no les importa que esta creación del ministerio sin presupuesto es un saludo a la bandera. Pero esto no es la primera vez que pasa. no, Recordemos que las mujeres hemos sido utilizadas como moneda de cambio fetiche para ganar la elección, pero también para calmar las aguas en ciertas situaciones, ¿no es cierto? Durante este tiempo en el gobierno. Yo soy muy clara con eso, ¿no? Me parece que es hacerle un juego y me parece que es una muestra evidente de lo poco que le importamos cuando simplemente se cambia el nombre de secretaría al ministerio, cuando además se mantiene a la misma secretaria que ha sido responsable de la inacción de esa secretaría, de la poca ejecución de un presupuesto, ¿no? Entregado a ella, de la poca iniciativa y conocimiento que se debe tener a este respecto. Entonces, frente a esa situación, mi análisis es no deberíamos hacerlo igual. Y si bien puede ser una ganancia, también hay que analizar el contexto en donde se crea este ministerio. En un contexto diferente, en donde los derechos importan, donde las mujeres, nuestra vida importa, seguramente esta sea una ganancia. En un contexto como el que tenemos, esto es simplemente un uso a las mujeres, a nuestras necesidades, a lo que de verdad necesitamos. Entonces, eh, yo digo, más allá de eso, ya técnicamente hablando, yo no veo mucha garantía. Porque mire, al final, César, no es tanto el crear institucionalidad, es hacer funcionar la que tenemos, que es totalmente distinto. El sistema de protección de derechos de las mujeres está compuesto por 22 instituciones que deberían ¿no? Funcionar como un reloj suizo, con un engranaje así, perfecto, para poder protegernos. Y eso no sucede. No creo que es falta de institucionalidad. Falta de voluntad política, sí. Falta de presupuesto, falta de conocimiento, por supuesto que sí. Y falta de poder lograr esto. Nosotros somos muy buenos en escribir en el papel muchas cosas. Todo está escrito. Ahora, hagamos funcionar. Ahora, trabajemos interinstitucionalmente, ¿sí? Multisectorial. Eso no sucede. Entonces, más allá de crear estos elefantes blancos para apaciguar lo que hoy por hoy ha pasado, que tiene que ver mucho con el caso de María Belén Bernal, que tiene que ver mucho también con la reestructura necesaria, es así, de la policía. Sí. Más allá de eso, deberíamos nosotros exigir que la institucionalidad que tenemos funcione bien. Y que seguramente necesitamos un incremento de presupuesto, sí, sí, porque hace falta un registro de violencia, porque hace falta un observatorio, porque nos hace falta casas de acogida, o sea, servicios esenciales, sí.
Pero no sé si es que pasa por un Ministerio de la Mujer, la verdad. No pasa por eso y pasa así por la decisión de un gobierno, primero de dar presupuesto, ¿no? Hay una ley, y es una ley que todos aplaudían, pero nadie ha dado el presupuesto que se merece. Y obviamente ahora tener también estos casos en los colegios, en donde también se necesita presupuesto para que las instituciones puedan poner a el personal suficiente para que haya prevención. Estimada doctora, quiero agradecerle por haber estado con nosotros y ¿cuál sería la última pregunta? ¿Cuál sería para usted la solución a estos temas, aparte del presupuesto que debería obviamente dar el gobierno? Bueno, la solución siempre va a ser holística, ¿no? Multifacética. Pero si tendría que decir algo, es lo que ya le había comentado. Tenemos que todos pregar por cambiar la cultura escolar en materia de violencia. Y para eso se necesita garantizar que los colegios sean lugares sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades. Y eso implica una serie de eventos coordinados para garantizar que en efecto estas escuelas sean lugares de referencia. Y eso tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con voluntad, otra vez, con presupuesto suficiente y por supuesto con dejar de tapar, ¿no? Estos flagelos tan graves en contra de los niños e incluso cuestionar relaciones de tipo familiar, social, ¿no? Porque también nos hace falta ese cuestionamiento para mejorar. Hay algunas cosas que hacer, pero si tendría que decir algo es eso, cambiar la cultura escolar en materia de violencia. Debemos cambiar también los adultos en el tema violencia, ¿no? Dejar de lado mucho la violencia y tratar de convivir de mejor manera con todos, entre todos los ciudadanos. Que en estas épocas estamos demasiado violentos también y pensamos que todo se resuelve así, con violencia. Estimada doctora, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado esta entrevista. Yo sí pienso que debemos seguir tratando estos temas porque no se pueden tapar con tierrita y dejar al olvido hasta que pase otro, para que sea la espectacularidad del momento. Así que muchísimas gracias nuevamente, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Mil disculpas por las fallas técnicas. Desde ayer estamos teniendo algún tipo de ataque cibernético, pero bueno, ahí le damos, ahí seguimos. No creo que nos puedan callar. Si hay teléfonos celulares también desde donde podemos hacer nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a todos y Hoja de Ruta sigue con más aquí en nuestra jornada periodística. Doctora, muchas gracias, un abrazo. A usted, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas?